revelado, la última conversación divina y transformadora entre Dios y Lucifer antes de su caída en el tercer año de Joacim, en los cielos celestiales, en un entorno de luz y gloria, la obra del Creador se manifestaba en toda su plenitud. Allí, ante el trono de Dios, se encontraba Lucifer, el ángel más resplandeciente, cuya belleza era tal que ni los otros ángeles podían compararse con él. En este lugar perfecto, donde el amor de Dios fluía como un río, Lucifer comenzó a albergar pensamientos de descontento. Era un ser sabio, y su inteligencia, aunque maravillosa, se volvía su perdición. Mientras el Creador hablaba de la creación futura de la humanidad, su voz resonó como un eco de amor eterno: ellos son el reflejo de mi amor, hechos a mi imagen. Las palabras reverberaban en el aire, y la armonía celestial palpitaba en cada ser que danzaba en adoración. Sin embargo, en los rincones oscuros del corazón de Lucifer, un susurro de cuestionamiento emergía. ¿Por qué estos mortales, frágiles y limitados, habrían de recibir tu amor tan abundante?, se atrevió a preguntar, mientras un profundo desasosiego comenzaba a nublar su espíritu. La envidia se apoderó de él como una sombra que oscurece la luz del sol. ¿No soy yo el guardián de tu gloria? ¿No merezco ser exaltado más allá de ellos?, insistió Lucifer, sintiendo como su orgullo se manifestaba en cada sílaba. A lo que Dios, con una voz llena de compasión, respondió: renunciar al amor y abrazar el orgullo solo te conducirá a la destrucción. Un corazón que busca su propia gloria, en lugar de mi propósito, encontrará ruina. El amor divino era un faro que iluminaba el oscuro camino de la duda. No obstante, las palabras del Altísimo tropezaban con una roca de obstinación. El ángel brillante, cegado por su ambición, comenzaba a forjar en su mente un plan oscuro, deseando usurpar el trono que solo a Dios le pertenecía. Si tú me creaste a imagen de tu gloria, ¿por qué no puedo compartir de tu trono? Retumbó su desafío, un eco de rebeldía que llenó el jardín de la vida. En ese momento de tensión, el cielo, que antes vibraba con amor, ahora se tornaba pesado y cargado de anticipación. El amor y la adoración deben ser sinceros, Lucifer. Recuerda la esencia de mi creación, el llamado a vivir en unidad y paz, advirtió Dios, ofreciéndole una última oportunidad, un hilo de esperanza ante la tempestad que se avecinaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El momento culminante llegó cuando Lucifer, consumido por su obstinación, decidió cortar su unión con el pacto divino. La luz que una vez había sido su esencia se tornó oscuridad, y el cielo se cerró ante el rebelde caído. Su elección marcó no solo su destino, sino el de toda la creación, abriendo la puerta a un dilema que resonaría a lo largo de la historia: elegir entre la luz de Dios y las tentaciones del orgullo. Un eco eterno se escucharía en el jardín, un recordatorio de que el camino hacia la gloria verdadera reside en la humildad y el amor. La conversación que apenas comenzaba a desvelarse se convirtió en un aviso trágico: el libre albedrío había sido otorgado, y era ahora incumbencia de aquellos que serían creados decidir su camino en un mundo donde la luz y la oscuridad siempre estarían en conflicto. Así comenzaba una narrativa que iría más allá de la eternidad misma. En la vasta eternidad, donde el tiempo no tiene fin, y las dimensiones de la creación se entrelazan en un tejido divino, el eco de la decisión de Lucifer retumbaba como un trueno en la esfera celestial. El cielo se hallaba dividido, las huestes de ángeles, antes unidas en adoración, comenzaron a dejar entrever sus diferentes lealtades. La creación misma se encontraba en una delicada balanza, esperando el desenlace de una guerra que había comenzado en el corazón del ángel más radiante. De la nada, una voz, suave y temblorosa, se alzó entre los ángeles fieles, desafiando la creciente sombra. Era Miguel, el líder de la milicia celestial. Hermanos,
proclamó con fervor, su voz resonando en los corazones de aquellos que aún permanecían leales, no permitamos que la oscuridad ciegue nuestra visión. Recordemos nuestra creación, fuimos hechos para glorificar al Altísimo, para danzar en su luz eterna. Los ángeles fieles comenzaron a unirse en líneas, temerosos pero decididos. Pero en el otro extremo, Lucifer, ahora revestido de oscuridad, los observaba con una mezcla de tristeza y furia. La transformación de su ser era evidente, sus alas, antes brillantes como el sol, ahora se asemejaban a las alas de un cuervo, envueltas en sombras. La envidia y el rencor llenaban su ser, llevándolo a pronunciar palabras que caerían como fuego sobre el cielo. ¿Qué saben de mi sufrimiento? ¿De la desdicha de ser eclipsado por seres de barro y ceniza? Miguel, con un corazón dolido, respondió, no se trata de ser eclipsado, Lucifer. Se trata de compartir la gloria del Creador, de ser parte de su magnífico plan. La luz no se encuentra en el poder, sino en la humilde adoración al Dios que nos dio la vida. Mas las palabras de Miguel fueron como agua en un desierto ardiente para el ángel caído. Un torbellino de voces susurrantes se levantó entre sus seguidores, ángeles que se habían dejado seducir por la promesa del poder. ¿Por qué continuar en la sombra?, expresaron. ¿Por qué no tomar lo que por derecho es nuestro? Las palabras se convirtieron en una revolución, y en su corazón, Lucifer sintió como la oscura simiente de la rebelión germinaba. Si la mayoría me sigue, el Creador no podrá ignorar nuestra fuerza. Él necesita nuestra obediencia para permanecer en su trono, dijo, convenciendo a muchos de que su traición era en realidad una liberación. Dios, que presenciaba todo desde su trono eterno, sabía que el tiempo estaba avanzando hacia un clímax trágico. Con gran amor, una vez más se dirigió a sus ángeles, el libre albedrío que he otorgado es un don, y en este momento, la elección se encuentra ante vosotros. Lucifer no ha abandonado su naturaleza creada, aunque su corazón se haya oscurecido. Mi deseo es que todos retrocedan de la oscuridad y encuentren el camino de vuelta a la luz. Pero la decisión de Lucifer era ahora un camino endurecido, y su rebelión empezaba a reflejarse en una amenaza mayor. De las profundidades de esa decisión apareció un plan ominoso y astuto, no solo buscaría rebelarse contra Dios, sino que infiltraría la creación que Dios había determinado hacer, la humanidad misma, que sería el nuevo recipiente de su gloria. Así, un suspenso divino se apoderaba del cielo. Los destinos de seres celestiales y humanos estaban entrelazados en un conflicto que resonaría a través del tiempo. ¿Qué hará ahora el Creador para revertir este giro oscuro? ¿Cuál es el propósito de traer estos mortales como súbditos de su amor? Susurraban los ángeles, temerosos y en incertidumbre. En ese momento decisivo, Dios pronunció un decreto eterno, he aquí, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las palabras se desvanecieron en el aire, dejando un rastro de esperanza y misterio. La creación no estaba sola, el plan de redención se empezaba a vislumbrar, una obra que resplandecería incluso entre las sombras. Así se iniciaba una era en el universo, un nuevo capítulo donde el amor de Dios se manifestaría aún más grandemente a través de letas pruebas que vendrían, y la batalla por el alma de la humanidad comenzaba a delinearse, revelando que el enemigo, aunque poderoso, jamás podría vencer el plan soberano de Dios para sus criaturas amadas. Las palabras de Dios resonaron en la eternidad, llenando el vasto espacio del cielo con un eco palpable. Las huestes celestiales, divididas y temerosas, esperaban ansiosas su pronunciamiento, conscientes de que cada palabra podía cambiar el curso de la historia. La atmósfera era densa, marcada por la tensión de una inminente batalla espiritual. Fue entonces cuando Lucifer, llenos de frenesí, alzó su voz oscura en un último intento de captar la atención de sus seguidores. ¿De verdad creéis que el Creador necesita nuestro culto?, rugió, su voz retumbando como un trueno oscuro. Soy yo quien ha traído la verdad a la luz, soy yo quien se atreve a cuestionar la indiferencia de un Dios que nos ha relegado a ser meras sombras en su obra. Levantémonos, hermanos míos. La humanidad será nuestra gloria y nuestro juguete. Al escuchar estas provocaciones, un murmullo de inquietud se extendió entre los ángeles. Miguel, fortalecido por su llamado divino, intervino con voz de autoridad, Lucifer, no te equivoques, la verdad no es tu posesión, sino un don que se revela ante aquellos que buscan la luz.
Dios pretende usar la creación para manifestar su amor. ¿No tienes miedo de la oscuridad que te rodea? Pero la desesperación había nublado la razón de Lucifer, su mirada se había fijado en la creación venidera, en los hombres y mujeres que habitarían la tierra. Sus palabras eran ahora un canto seductor, una promesa de poder y de bendición, distorsionando la intención divina. Vendrán a mí, serán mis súbditos. La luz de Dios no será más que un reflejo vacío comparado con el esplendor de la libertad que les ofrezco. En mi reino no habrá límites, solo poder. Mientras tanto, en la sala del trono, la voz de Dios era clara y resonante, revelando las profundidades de su amor y justicia. No puede haber luz en la rebelión, ni en la desobediencia. He creado a los hombres a mi imagen para que experimenten la plenitud de mi amor. Aquellos que eligen la oscuridad se separan de la fuente de vida, y no conocerán paz. Lucifer, sintiendo la fuerza de la revelación divina, se atrincheró en su obstinación. Con desprecio en su corazón, se dirigió a aquellos que aún lo seguían. ¿Qué sabéis de la libertad? Seguidme y seréis como dioses. ¿Por qué arrodillarse ante un ser que ha puesto límites a nuestra grandeza? Delante de las huestes celestiales se desató un conflicto interno, donde la luz y las tinieblas estaban en una lucha feroz por cada alma. Algunas de las huestes comenzaron a inquietarse, tocadas por las palabras de Miguel, la voz del Creador resonando en sus corazones. Sin embargo, el seductor discurso de Lucifer había echado raíces en muchos. En sus mentes habitaba la esperanza de algo más, de aquello que se podría alcanzar al seguirlo. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, vio más allá del presente, su plan eterno se estaba desenmarañando. Aunque el camino que has elegido, Lucifer, te conduzca a la perdición, mi propósito perdurará. A través de los hombres, sembraré semillas de gracia y un legado de redención que jamás serás capaz de apagar. En este momento, la profundidad de la verdad y la revelación se hicieron visibles para los ángeles presentes. Miguel, sintiendo el peso de la decisión que estaban a punto de tomar, miró a sus hermanos. El tiempo ha llegado para decidir. La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. La guerra que se avecina es no solo por nosotros, sino por aquellos que aún no han venido. Un clamor de lucha se elevó, irradiando un poder que resonaría en toda la creación. La rebelión se desataba, pero con ella, el firme propósito de Dios comenzaba a tomar forma, plasmando su verdadero deseo de redención, no solo para los ángeles, sino también para los hombres que habrían de nacer. Y así, una batalla se preparaba en el reino celestial. Dios, con su mirada compasiva y su deseo de redención, aguardaba el momento en que revelaría la verdad que liberaría a muchos de la oscuridad. Mientras tanto, los ángeles se preguntaban qué más seguiría en este descomunal clamor cósmico. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, aguardando el instante propicio para que todo fuera manifestado. Así comenzaba la historia de redención, una obra que marcaría la eternidad. ¿Cuál sería el desenlace de esta guerra entre luz y oscuridad? La pregunta colgaba en el aire, haciendo eco de un futuro desconocido que estaba por revelarse. El cielo vibraba con la energía tumultuosa de una guerra inminente. A medida que se apoderaba de la levedad del lugar, las huestes celestiales entraban en ansiedad, conscientes de que las decisiones que estaban a punto de tomar definirían su destino para la eternidad. Los ángeles, una vez en armonía, se encontraban ahora en un cruce de caminos. La luz de Dios y la oscura seducción de Lucifer divergían en dos sendas radicales. Dios, en su majestad, no se vio quieto ante la rebelión. Con voz serena y poderosa, se dirigió a sus ángeles, su amor y firmeza guiando cada palabra. Hermanos, he creado al hombre para mi gloria, no para la del adversario. La elección que enfrentáis hoy no es solo del espíritu, sino de la identidad misma que he otorgado a cada uno de vosotros. Sabréis la gloria de mi luz o seréis consumidos en las tinieblas. Miguel, aún en pie y con el peso de la defensa de Dios en su corazón, se volvió hacia sus compañeros caídos mientras luchaban por desatender las inquietudes que pastoraba Lucifer. ¿Acaso no recordáis la fidelidad del Creador? ¿No veis el amor que nos ha otorgado en nuestras uniones celestiales? No elegid la traición, haced una elección cuya gloria resplandezca sobre todas las criaturas. Lucifer, sintiendo el aire helado de la determinación,
Apretó sus puños en rencor y su voz se tornó aún más seductora, combinando la desesperación con un brillo engañoso. ¿Y qué es la fidelidad sino la sumisión a un ser que no aprecia nuestra grandeza? Despertad. La verdadera gloria reside en la autodeterminación. Contemplad cómo se nos ha ocultado el verdadero potencial, un legado que podemos abrazar erradicando el temor. Las corrientes de incertidumbre recorrieron a los ángeles. Algunos vacilaban, y otros buscaban el refugio que solo la luz de Dios podía brindar. La profunda onda de la revelación divina continuaba resonando en el reino. Dios, sintiendo las repeticiones de la duda, lanzó una mirada de compasión hacia aquellos que estaban a punto de desbaratar su destino eterno. No os fuerces hacia la caída de la condenación. Lucifer no es el dador de libertad, sino de cadenas. Aquellos que eligen el camino oscuro nunca conocerán la paz. En las sombras de la lucha, un ángel entre los seguidores de Lucifer empezó a deslizarse de una realidad a otra, contemplando la esencia de cada palabra. Era Raquel, un ser que había experimentado el amor del Creador y el fervor del engaño. Sus ojos brillaban con la lucha interna, y su alma clamaba por la verdad. Pidió un tiempo para hablar. Voy a preguntar, ¿acaso la libertad no es caminar de la mano del amor divino? Las fuerzas se dividirían aún más, y el eco de su voz resonó en el cielo. ¿Qué pasará entonces con aquellos que están por venir? ¿Aquellas almas que aún no han sido formadas en el seno de la creación? ¿No debemos protegerlas de la oscuridad? Lucifer sintió el temblor de esa declaración, y, por un instante, vaciló. Las chispas de un poder más elevado comenzaron a brillar sobre la resistencia de los ángeles. La luz de Dios se hacía manifiesta, mostrando que la verdadera batalla no era solo una lucha entre ángeles, sino la búsqueda del alma de la creación misma. Dios proclamó en la altura: mi propósito está más allá de la rebelión, y se manifestará en la humanidad que he creado. Ellos conocerán la luz y, aun después de la caída, encontrarán redención. Prepárate, Lucifer, para los castigos que llegarán a tus pasos. Así empezó la cuenta regresiva. El eco de su revelación se desbordaría sobre una tierra aún no formada, y el tiempo de la verdad se aproximaba. Los ángeles sintieron un escalofrío de anticipación, comprendiendo que la historia continuaría desarrollándose más allá de lo que podían ver. El futuro de la humanidad se entrelazaba con el propósito divino, y el destino de todos los cielos dependía de esta batalla celestial. La enseñanza de Dios continuaría fluyendo, y sus designios eternos y sorprendentes estaban por revelarse. El sacrificio de su amor redentor se dibujaba, y la creación terrenal se vería inmersa en un plan que dejaría marcada la eternidad. Pronto veréis la culminación de mi promesa. El plan de redención brotará entre los hombres, y aquellos llamados a la luz comprenderán el poder de mi sacrificio. ¿Estáis dispuestos a seguirme? Aquella pregunta ecoó en los corazones de los ángeles y un nuevo misterio se alzó en la atmósfera, el principio de un nuevo viaje, uno que traería tanto esperanza como juicio. ¿Qué más se despliega en el vasto propósito de Dios? ¿Qué revelaciones seguirían en esta historia sagrada? El silencio que siguió a la proclamación de Dios fue profundo, como un abismo frente a la eternidad. Los ángeles, divididos por la incertidumbre, contenían la respiración. Los ojos de Raquel, llenos de lágrimas de angustia, seguían desafiando el vacío palpable de la elección inminente. Gabriel, un ángel de gran luz, alzó su voz, resonante y clara: ¿y si el amor está en la elección de la luz? ¿No podemos unirnos en un futuro donde el amor se derrame sobre toda la creación? Lucifer, su rostro encendido por la ira, percibió esas palabras como una afrenta. Silencio, gritó, su voz crujía como el metal afilado. El amor que predicáis es una farsa, solo sirve para encadenar nuestras alas. Yo les ofrezco poder, he aquí la verdad que os liberará. Atrevámonos a ser más que simples criaturas. Elevémonos por encima de la creación. Dios, con una tristeza palpable, miró a cada uno de sus ángeles. Cada mirada que encontraba parecía ser un hilo en su alma, una conexión divina que sabía que podría romperse. Recordad, oh huestes celestiales, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. Es desde este amor que surgirán las criaturas que traigan al mundo luz y vida. La rebelión sembrará dolor y destrucción. Yo no deseo eso para vosotros.
Raquel sintió un atisbo de esperanza, podría haber un camino a seguir. Padre, ¿cómo podremos proteger a aquellos que aún no han conocido la luz? ¿Aquellos que nacerán de la tierra? Su destino se entrelaza con nuestras elecciones, y no debemos ser agujas de traición en su tejido divino. Lucifer, sintiendo el creciente desasosiego de sus seguidores, intentó reforzar su influencia. Temed el futuro propuesto, donde los hombres vivirán en sumisión. Vosotros sois ángeles, seres de luz, ¿acaso seréis relegados al silencio? El tiempo de la elección es ahora, y la rebelión tiene su propia fuerza creativa. ¿No encontraréis la grandeza de vuestros corazones? El eco de estas palabras se extendió, e incluso algunos de los ángeles más cercanos comenzaron a titubear. El temor se instaló como una sombra oscura, y el conflicto escaló. Dios, sintiendo el desbordamiento de la energía, se levantó en toda su gloria. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. No temáis lo que el engañador ha sembrado, confiad en la providencia de mi amor. De repente, un brillante destello de luz cayó del cielo. Era el reflejo de una visión futura, donde hombres y mujeres eran creados a la imagen de Dios, llevando consigo la semilla de la redención. En aquel destello, Raquel vio una imagen clara, el sacrificio del Cordero, colgado en un madero, el puente entre lo humano y lo divino. Una transformación, una gloriosa revelación de amor. Los ángeles, sintiendo el llamado en lo profundo de su ser, comenzaron a considerar la profundidad del sacrificio. ¿Por qué, Lucifer, nos ofreces un camino que solo conducirá a la pérdida de la esencia misma de la gloria? Murmuró Miguel, su voz empeñada en la clarividencia. Lucifer, viendo su influencia desvanecerse, lanzó una mirada desesperada, su brillo tenue. ¿No entendéis el poder que podríais alcanzar? El hombre será débil, una chispa en la oscuridad. La voz de Dios resonó nuevamente, más fuerte que nunca, no es en la debilidad donde reside el poder, sino en el amor y la redención. Aquí, en este momento, se forjará la historia de la salvación, la adversidad transformada en gloria. Los hombres lucharán, pero quien escogerá permanecer en la luz, ese será el verdadero victorioso. Y así, el cielo tembló ante la inminente elección. La decisión estaba a punto de desencadenar la historia de la redención humana, llevando la chispa de la salvación a la creación, un propósito divino que resplandecería a través de las generaciones. Pronto veréis, proclamó Dios, el tormento de la caída, pero también el esplendor de la esperanza. El tiempo no es más que un lienzo donde se dibuja el amor, cada roce de fe provocando un eco interminable. El plan de redención está en marcha. Con esas palabras, la batalla se hizo inminente. Un nuevo paso en el relato sagrado se acercaba, y el murmullos de incertidumbre se tornaban en fervientes esperanzas de salvación. ¿Qué nuevas revelaciones aguardaban en el horizonte del tiempo? La historia no había hecho más que comenzar. El cielo se estremeció, reverberando la tensión que crecía entre los ángeles. Las miradas de asombro se encontraban, reflejando una mezcla de temor y anhelo. Raquel, todavía empapada en la luz de la revelación que había visto, se atrevió a dar un paso adelante. ¿Y si el sacrificio nos llama a amar aún a los que eligen el camino del engañador? ¿Es posible que incluso ellos tengan un propósito en este grandioso plan? Gabriel, el ángel resplandeciente, miró a Raquel con aprecio, reconociendo la inquietud en su corazón. Amada Raquel, el amor que fluye del Creador no es solo para proteger, sino también para sanar. Quizás en la elección de cada ser humano, encontraremos el reflejo de nuestra propia decisión. Lucifer, atrapado entre la desesperación y el fervor, replicó con furia, ¿así que deseáis arriesgar vuestro esplendor por un futuro incierto en manos de seres tan frágiles? No se puede fiar del corazón del hombre. Elegid la soberanía y la fuerza que os ofrezco, y juntos seremos invencibles. La voz de Dios como un trueno suave resonó. El poder sin amor es vacío, seréis ciegos ante lo verdadero. Es a través del sacrificio como conoceréis la plenitud de la vida. ¿Cómo podrían ser los hombres un reflejo de mi gloria si no conocen su debilidad y el consuelo de mi amor? La batalla celestial estalló entonces en pensamientos, palabras silenciosas, un arrebato de emociones entre los ángeles.
Algunos, sintiendo la angustia de la inminente separación, empezaron a inclinarse hacia la luz que ofrecía el amor y la redención. «Tened cautela», exclamó Miguel, alzando su voz con firmeza. «No podemos permitir que la oscuridad se extienda. La creación que está por venir necesita nuestra luz, no nuestro sacrificio por ambición. La rebelión habrá de ser detenida». Lucifer, ya cansado, sentía el eco de su propia soledad. Se giró hacia Dios, los ojos llenos de fuego frío. ¿No ves lo que has creado? Un mundo que tendrá que elegir entre el miedo y la esperanza. Tú mismo les ofreces el camino a la desesperación. Ellos se desplazarán como sombras ante ti. Pero Dios, en su infinita sabiduría, respondió con ternura. Cada elección forjará su historia. En la frivolidad de la rebelión, Lucifer, tú no comprendes la profundidad de la redención que se manifiesta en la fragilidad del hombre. Es un amor que perdura, y este amor será su fuerza. ¿Te atreves a desconocer la gloria que puede surgir del sacrificio y del perdón? Los ángeles comenzaron a agitarse, el viento celeste soplaba con fuerza. Algunos levantaban sus alas, sintiendo un deseo profundo de seguir al Creador. Raquel, impulsada por la chispa de sus visiones, se unió a aquellos que reconocían la fuente de su espera. No estamos llamados a la rendición, sino a servir en amor. En nuestras elecciones también se reflejará el esplendor de Dios. Lucifer, atrapado en su propia oscuridad, volvió a alzar su voz, ahora rota. ¿Y si el amor es un camino hacia la debilidad? Os engañará lo que no podéis ver, seres de luz, ya no hay retorno. Dios, con un susurro de autoridad infinita, cortó la tensión. ¿Acaso crees que el amor nace de la debilidad? Recordad, mis ángeles, en los momentos de sufrimiento, se forjará la verdadera fortaleza. Esta batalla, esta elección, será un reflejo de mi luz en medio de la oscuridad. No temáis, pues he trazado un plan que transformará el lamento en alegría. Lucifer sintió el peso del tiempo, como si las horas se detuvieran. ¿Qué más puedes esconder, oh Dios? La creación no se detendrá en un sacrificio, hay un camino que aparentemente nunca elegirás. Y así, en la amplitud de la eternidad, el destino del universo pendía de un hilo. Los ángeles contemplaban el abismo de la elección, mientras Dios revelaba un pasaje de esperanza. Cuando el tiempo llegue, el sacrificio del Cordero será la redención. A través de cada acto de amor, la lucha se tornará victoria, y el oscuro abismo de la rebelión no habrá de prevalecer. La luz celestial, intensa y viva, se fundió en el horizonte de lo desconocido, mientras el destino aguardaba, latente en la promesa de una creación renovada. Así que, ¿qué nuevas maravillas, qué más misterios esperaban? La historia todavía estaba en sus albores, y el plan divino aún se tejía en lo profundo del corazón de la humanidad. El eco de la disputa resonaba en el cielo eterno, mientras los ángeles se dividían entre el resplandor y la penumbra. La atmósfera vibrante se impregnaba de pensamientos profundos, y en el centro de todo, la voz de Dios surgió, poderosa pero llena de compasión. Lucifer, tú fuiste creado como el mayor de los querubines, protector de mi gloria. Pero has escogido el camino de la rebelión, un camino que te aparta de la luz que una vez te dio vida. ¿No ves que la verdadera fuerza se manifiesta en la entrega, no en la opresión? Las palabras resonaron como un eco de advertencia en el corazón de los presentes. Los ángeles, que habían luchado por años entre la luz y la oscuridad, sentían la presión de un destino inminente. Raquel, en su fervor, alzó su voz entre los demás. No debemos temer el sacrificio. Si el amor puede redimir incluso a los perdidos, ¿no es eso donde reside nuestra esperanza? Tal vez Lucifer no haya llegado aún al final de su historia. Miguel, dotado de coraje y determinación, se volvió hacia Raquel. Tu fe es inquebrantable, pero no debemos ignorar el peligro. Lucifer ha elegido el caos. Sus palabras son un canto seductor que podría desviar a muchos de su propósito. La elección debe ser clara. La mirada de Lucifer, un destello de ira y desesperación, se dirigió a Miguel. ¿Crees que ellos seguirán siendo leales a un Dios que parece crear tormentas en su camino? Un Dios que oculta verdades bajo capas de sacrificio. La libertad es la única verdad, y la misma luz que ellos adoran podría convertirse en su cadena.
La voz de Dios fue un suave pero firme murmullo en el vórtice de la creación. Lucifer, en este momento, elige bien tus palabras. La libertad que ofreces es una ilusión vacía. El verdadero vínculo entre la humanidad y su Creador será el amor servido a través del sacrificio. Este amor brotará del corazón de aquellos que tendrán que elegir, y en esa elección, el verdadero propósito de su existencia será revelado. Las alas de los ángeles temblaron, y el cielo aguijoneó de expectativa. Entre susurros de temores y esperanzas, se erguía la promesa de la redención. Los ángeles, que no solo observaban, sino que también sentían, comenzaban a entender el sacrificio inminente del Cordero. La imagen de aquel sacrificio se tejía en su mente, un acto que no solo traería luz, sino también una elección real para el hombre. ¿Te atreves a hablar de amor y redención?, musitó Lucifer, con un rayo de incredulidad en sus ojos. Pero yo te diré que esto es la locura. ¿Acaso crees que el hombre responderá al amor cuando puede tener el poder? Si realmente deseas que comprendan su fragilidad, debes permitir que caigan. Debemos abrirles los ojos a la verdad que escondes bajo el manto de la redención. Escucha, respondió Dios con voz serena, en la caída hallarás la transformación. No pueden conocer la luz sin haber estado en la oscuridad. Los hombres verán su necesidad y buscarán la esperanza, que es mi amor derramado por ellos. Hay un plan más allá de lo que ahora comprendes, Lucifer. Los ángeles, sintiendo el peso de la revelación, temblaban de anticipación. La lucha por el corazón de la humanidad estaba a punto de comenzar, y el eco de la batalla resonaría no solo en el cielo, sino en la tierra. ¿Podía un pequeño sacrificio engendrar una gran victoria? Aquello que parecía la derrota de la creación, sería el principio de la restauración. Mientras la luz y la oscuridad chocaban en el horizonte de la eternidad, la vigilia celestial aguardaba un nuevo amanecer. Prepárate, Lucifer, dijo Dios con firmeza. El sacrificio que se acerca marcará el camino que muchos seguirán. E involucrará a todos aquellos que perciban mis promesas. La historia de la redención se revelará a través del sacrificio, y aquellos que elijan el amor, conocerán mi gloria. La tensión palpitante por la elección resonaba en cada rincón. Quedaba por verse si Lucifer se volvería hacia la luz o elegiría permanecer en la sombra. Mientras ello acontecía, la creación se balanceaba entre la promesa cumplida y la certeza divina. ¿Sería suficiente el amor para transformar la rebelión? ¿Y cómo se desenvolvía la historia de la redención entre la humanidad? Las palabras de Dios resonaron en el vasto reino celeste, y con cada sílaba, las corrientes del tiempo comenzaron a girar, preparándose para el inexorable banquete de la historia. La luz se intensificó, mientras que la penumbra alrededor de Lucifer se tornaba más densa, como una niebla espesa que rodeaba su corazón. Lucifer, dijo Dios, su voz llena de una tristeza inmensa, está ciego a la verdad que he sembrado en la creación. Cada criatura creada lleva en sí la chispa de mi imagen. Se les ha dotado de libre albedrío, para que puedan escoger el amor por sí mismos. Esta elección será su esencia, su poder. ¿No comprendes que la grandeza no se encuentra en la autoridad, sino en el amor que se elige compartir? Lucifer, con las alas extendidas y el alma consumida por la ira y el dolor, respondió. El amor es para los débiles. Yo ofrezco poder. ¿Por qué permitirías que seres tan limitados como ellos tengan libertad cuando podrían estar bajo mi dominio, resplandeciendo bajo mi sombra? Un rey no sirve, un rey exige lealtad. A su alrededor, los ángeles, paralizados entre la lucha del cielo y el conflicto del alma de su líder, susurraban entre sí. Las palabras de Raquel reverberaban en sus corazones, el amor puede redimir. Sin embargo, la inquietud del momento opacaba esa luz, y la elección de Lucifer estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría la eternidad. Dios, con una paz sobrecogedora, continuó, el hombre ha de conocer su fragilidad para encontrarme. En su debilidad, yo seré su fortaleza. Es en la elección de amar, incluso en la penuria, que se revelará la verdad de mi gloria. La profundidad de su amor demostrará su deseo de ser uno conmigo. Mira muy bien entonces, contestó Lucifer, con una astucia maliciosa en su voz, abriré los ojos del hombre a la oscuridad. La elección no siempre surte un efecto de pureza.
Ellos buscarán poder, e irán tras la sombra de la serpiente. La caída, Dios, será su destino inevitable, y tú lo permitirás. Así, en ese instante trascendental, la oscuridad se debatía contra la luz y el peso de la elección reposaba en los corazones de los ángeles. Algunos querían afrontar a Lucifer, alzarse en defensa de su Dios, pero otros sentían el escalofrío de su seducción. ¿Podía la promesa de amor verdaderamente derrotar al caos que Lucifer prometía? Recuerda, Lucifer, dijo Dios, cada acción tiene sus consecuencias. He creado el puente de la redención en la sangre del Cordero. La humanidad caerá, pero de esta caída surgirán aquellos que, al final de los tiempos, verán la luz en la oscuridad. El sacrificio que se acerca revelará la profundidad de mi amor que rescatará incluso a los considerados perdidos. Delante de esta declaración, la atmósfera se electrizó. Raquel, sintiéndose impulsada por el Espíritu de Dios, alzó la voz. Veo tu plan, Señor. En su debilidad serán fuertes, y en su caída, se levantará tu redención. ¿Quiénes somos para anticipar tu gracia? Lucifer, completamente absorto en su rencor, se rió, un sonido que vibró en lo más profundo del reino. Entonces, que así sea. Dejaré que la humanidad decida, y en su decisión, mostraré que tu amor no es más que una fachada. Vendrá uno de ellos que se proclamará el Dios de los dioses, y su lucha contra ti será el final de tu historia. Con estas últimas palabras, Lucifer se retiró a las sombras, dejando detrás un eco de su desafío, una risa que resonó en los corazones de los ángeles. Dios se volvió a ellos, y su luz se intensificó. Esperad, mis fieles, porque un gran sacrificio desatará una cadena de eventos que cambiarán la creación para siempre. El camino que han de seguir será más grande de lo que conocen. Así, se fraguaba el futuro, y el cielo contenía la respiración en anticipación. La batalla no era solo por el corazón humano, era también por la esencia misma de la luz y la oscuridad. Las colisiones de fe y sacrificio, de amor y rebelión estaban por comenzar. Y en la eternidad infinita del tiempo, se había sembrado el primer hilo de un tapiz complejo. Un trozo de historia que había de redimir y restaurar todo lo que Lucifer había intentado destruir. ¿Sería este sacrificio el verdadero encuentro entre la luz y la oscuridad? ¿Qué revelaciones aguardaban en el camino hacia el futuro? El misterio se mantenía, mientras el eco del sacrificio resonaba en las puertas del tiempo. Las estrellas comenzaron a danzar en el firmamento celestial, mientras los ángeles, aún con el eco de la risa de Lucifer resonando en sus corazones, se volvían a reunir. La inquietud era palpable, y el temor se cernía sobre ellos como una nube oscura. La creación entera parecía estar a la expectativa de lo que estaba por venir. Dios observó con firmeza, su mirada plena de amor y compasión. Seres queridos, pronunció, preparaos. Un tiempo de prueba está por llegar, un tiempo que revelará lo profundo de las almas de los hombres. La semilla de la rebelión ha sido sembrada, y el adversario esperará su oportunidad para cosechar la perdición. Y así, como si cada palabra de Dios fuera un latido del mismo corazón de la creación, la luz estalló una vez más, iluminando la oscuridad que había asumido un nuevo significado en el reino celestial. Los ángeles comenzaron a orar, sus voces elevándose en armonía por el futuro de la humanidad, algunos en confianza, otros en desesperación. Se hará conforme a tu voluntad, oh Dios, murmuró Gabriel, el mensajero, su voz compuesta pero reverente. ¿Quiénes somos para interceder? Pero nosotros deseamos entender. ¿Cómo se desata la luz en medio de tal oscuridad? Dios, en su infinita sabiduría, respondió, he diseñado a los hombres con un propósito eterno que trasciende la caída. Serán capaces de amar y escoger. Y así, en su elección, en su dolor y su lucha, encontrarán el significado del sacrificio. Habrá uno que, a través de su vida, desatará la redención prometida. De repente, la visión de un nuevo amanecer comenzó a florecer en el horizonte celeste, donde una figura luminosa apareció, un símbolo de esperanza y de lo que estaba por venir. La humanidad enfrentará muchas pruebas, continuó Dios. No solo serán seducidos por la sombra de la serpiente, sino que también verán la luz de la verdad. El camino que están por recorrer no será fácil, pero lo que se revelará será un reflejo de mi gloria.
En la vida de uno, el Cordero, el amor prevalecerá sobre la sombra, y el sacrificio abrirá la puerta al reencuentro, uno que muchos no esperaban. Mientras su voz resonaba, Raquel, llena de determinación, se acercó a él una vez más, y preguntó, ¿cómo pueden los hombres, que son tan débiles, sostener la carga del pecado? ¿Por qué, Señor, permitirás que la caída y la condenación lleguen a aquellos que amas? El hombre sufre por la elección que hará, respondió Dios, su voz envolvente como un manto cálido. Mas no será en vano. Cada caída conducirá a una levantada, cada lágrima será una siembra para la esperanza que verán al final de los tiempos. En este grande drama, el sacrificio será, en efecto, mi regalo de amor. Cada corazón que se convierta encontrará paz, y yo aliviaré su carga. El cielo gritó de esperanza y temor al mismo tiempo. Los ángeles, iluminados por la fe en la soberanía divina, comenzaron a alzar sus voces en alabanza, mientras las verdades espirituales se movían entre ellos, creando un puente hacia el futuro que aguardaba. Sin embargo, el eco de Lucifer aún vibraba en las esquinas del reino. Desde su oscuro refugio, reflexionaba sobre las palabras de Dios, cada una llena de ecos proféticos, mientras planeaba su próximo movimiento. Dejaré que se confíen en su libertad, murmuró para sí mismo. Cuando caigan, demostraré que su esperanza es fútil, perseguiré la angustia como mi forma de victoria. La atmósfera se tornó tensa, como un cordón de tensión a punto de romperse. Y entonces, concedió la voz de Dios con autoridad, la redención florecerá en medio de la desesperación, y aquellos que crean en el sacrificio serán transformados. Mi amor se extiende más allá de lo que conocen, y en su futuro, yo estaré siempre con ellos. El cielo volvió a temblar, y las corrientes del tiempo, ahora inquebrantables, avanzaron hacia un destino inevitable. La tierra, así como el cielo, aguardaba con anhelo la revelación del plan soberano de Dios que transformaría la historia. La pregunta, más persistente que nunca, resonaba en el aire: ¿cómo se cumple la bondad de Dios en medio del caos? El misterio se mantenía, y la historia de la redención apenas estaba comenzando a escribirse. El cielo comenzó a oscurecerse, un indicativo de la inminente batalla que se libraría no solo en el reino celestial, sino también en la tierra que aún no había sido formada. La atmósfera estaba cargada de tensión, un profundo susurro recorría las huestes celestiales mientras Dios, en su majestad infinita, se preparaba para trazar el destino de la creación. Cada decisión que toméis ahora resonará a través de las generaciones, proclamó el Altísimo, su voz como un trueno que atravesaba la oscuridad. Los hombres que crearé conocerán la luz y la sombra, y en su libre albedrío radica su grandeza o su caída. La elección es sagrada, y por ella, serán redimidos o condenados. El murmullo de los ángeles se intensificó, cada uno sintiendo el peso que cargaba sobre sus alas. Miguel, firme y decidido, alzó su voz por encima de la confusión: ¿qué haremos ante este desafío, Señor? Cada sombra que se cierne, cada susurro de rebelión, amenaza con desestabilizar el orden creado por ti. Dios miró a Miguel, reconociendo su valentía y lealtad. No temáis, Miguel. La luz siempre buscará prevalecer sobre la oscuridad. Recordad, en su fragilidad, el hombre encontrará su fortaleza. A través de sus pruebas y tribulaciones, descubrirán la verdad sobre el amor. Raquel, aún llena de la visión del sacrificio futuro, se atrevió a preguntar: Señor, ¿cómo podemos interceder por aquellos que aún no han sido creados? ¿Cómo aseguraremos que perciban la luz y no sean arrastrados por la seducción del engañador? Seréis guardianes de su camino, respondió Dios, su voz envolviendo a cada uno de ellos como un suave manto. En cada acto de amor, en cada acto de fe, vosotros dejaréis una huella que les guiará hacia mí. Cada oración, cada palabra de esperanza, se convertirá en un faro en medio de la tormenta. Mientras tanto, en la penumbra, Lucifer se retorcía de furia y desesperación. No permitiré que prevalezca el amor de Dios. Sus criaturas frágiles caerán en la desesperación y yo seré quien rija sobre ellos. Su rencor alimentaba su determinación, y comenzó a tramar un plan para seducir a la humanidad, instigando la separación entre el hombre y su Creador. Cuando el hombre caiga, será un espectáculo que demostraré a todos los cielos, murmuró para sí mismo, y en ese momento,
el amor que prometen será un eco vacío en sus corazones. Dios, en su omnisciencia, observó cada pensamiento que cruzaba la mente de Lucifer. La ceguera de tu orgullo no te permitirá ver la obra maestra que se desplegará. Tu rebelión puede nublar tu visión, pero el sacrificio que habrá de llegar a la humanidad demostrará que el amor es más fuerte que el odio. La tensión en el cielo se hacía palpable. Los ángeles, sintiendo el ineludible peso del futuro, se preparaban para lo que estaba por venir. ¿Acaso esta no es nuestra batalla también?, preguntó Gabriel, quien a medida que se levantaba, sentía la responsabilidad de un destino que no podía ignorar. Debemos armarnos con fe y defender la obra que tú, Señor, has comenzado. Así es, Gabriel, asintió Dios. Deberéis combatir no solo por el amor, sino también contra la usurpación de la verdad. Cada uno de vosotros tiene un papel en el gran relato de esta creación. La batalla no será fácil, pero la victoria asegurada está en la promesa de redención que se aproxima. La oscuridad en la mente de Lucifer se intensificó, sintiendo las bases del universo vibrar a su alrededor. Por encima de todo, yo entraré en el corazón de cada uno. Cuanto más los induzca a la desesperanza, más se oscurecerán. Su voz, ahora un susurro maligno, tejió una red de mentiras que comenzaría a infiltrarse en la humanidad. Dios, reconociendo la oscura intención, dirigió su mirada llena de amor hacia los ángeles. Recordad, aunque la batalla será feroz y el adversario astuto, en el final de los tiempos, quienes elijan mi luz hallarán refugio en ella. Esta creación se mantendrá firme a través de su libre albedrío, y muchos, incluso en su quebranto, encontrarán camino hacia mí. Los ángeles se unieron, su fe iluminando el vasto firmamento mientras proclamaban al unísono: estamos contigo, Señor. Hoy y siempre lucharemos por tu verdad, por tu amor, por tu redención. Así, la atmósfera vibrante, cargada de expectativas y terror, se convirtió en un estallido de luz radiante. La determinación llenó el aire mientras el destino de la humanidad pendía en un hilo, listo para desplegarse en el lienzo de la historia. A medida que el reino celestial se preparaba para el gran relato de la creación, resonó aún un eco de misterio en el aire. ¿Cómo se cumplirán los designios de Dios en medio de la rebelión? Susurraban los ángeles, conscientes de que el verdadero conflicto apenas comenzaba. La historia de la redención ya estaba en marcha, y el desenlace aún se ocultaba en el profundo misterio del plan soberano de Dios.